¿Qué es pecado? Antes de dar una respuesta, permítame hacer una ilustración. Si pensáramos ligeramente o de manera apresurada que un barril partido a la mitad es lo mismo, pero no, aunque esté partido a la mitad, el resultado es diferente. De igual manera, según el concepto que tengamos de pecado, el resultado es diferente. ¿Pecado es la naturaleza heredada de Adán? ¿O es la decisión de no obedecer a Dios? ¿Pecado es nacer heredando la naturaleza pecaminosa de Adán? Si esto es así, analicemos esta premisa siguiendo una línea de pensamiento lógico, incluso filosófico. En primer lugar, cabe diferenciar entre heredar la naturaleza caída y debilitada de Adán con propensión al mal, y otra diferente es heredar el pecado de Adán, es decir, que ya nacemos pecadores. Si nacemos pecadores y al mismo tiempo Dios nos hace moralmente responsables de pecado, aún sin estar conscientes de ello, sin haber participado en él y sin haber tomado la decisión de desobedecer, entonces le damos la razón a Satanás al llamar a Dios injusto por condenarnos por lo que no hemos hecho. De esta premisa se desprende el que se tenga que bautizar a los recién nacidos para quitar la culpabilidad del pecado. Y para poder explicar el nacimiento de Jesús sin pecado, de que María fue inmaculada, por lo tanto no heredó Jesús la naturaleza caída de Adán, sino su santidad, sin aclarar que realmente la santidad de Jesús se debió al Espíritu Santo como su Padre y que heredó la naturaleza caída de Adán por parte de María. Debemos suponer que si María fue inmaculada, debió haber nacido de una madre inmaculada también, y así sucesivamente en generaciones y generaciones anteriores. Entonces el asunto se complica más al saber que Cristo nunca pecó, ni siquiera con el pensamiento. Cabe suponer entonces que Cristo nació con la naturaleza divina, como la naturaleza de Adán antes de pecar. Así que como todas esas premisas no se pueden sostener, tienen que inventarse una más y otras de forma indefinida. Así que el argumento de que pecado es que nacemos pecadores no se puede sostener y por lo tanto desechamos este argumento. Por otro lado, si la segunda definición de pecado, es decir, la que dice que pecado es la decisión de desobedecer la voluntad de Dios, aunque hayamos nacido con la naturaleza caída y con propensión a pecar, Dios no nos hace moralmente responsables hasta que conscientemente elijamos desobedecer.
De ahí que el bautismo de adultos se realiza en personas que se arrepienten de su mal proceder y anhelan nacer de nuevo para adquirir la naturaleza divina y también recibir poder para vencer el pecado y también contar con un intercesor celestial. Aunque Cristo heredó la naturaleza debilitada de Adán a través de María, no heredó la propensión al mal por ser hijo del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo nació de nuevo desde su nacimiento, no así nosotros, que debemos de bautizarnos para nacer de nuevo. Resumiendo, Cristo heredó la naturaleza debilitada de la humanidad desde Adán, pero no heredó el pecado de Adán, sino que fue tentado en todo, tuvo hambre y se cansó. Veamos algunos versículos que analizándolos y entendiéndolos bien serán de gran ayuda para nuestra vida espiritual, en especial en el tema que nos ocupa. En 1 de Corintios hay 3 promesas en el mismo versículo que fortalecerán grandemente nuestra fe. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que no son tentaciones de otro mundo para no poderla resistir. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea que Dios sabe hasta dónde llega nuestra capacidad para afrontar las tentaciones. Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios nos proveerá una vía de escape para no caer en estas tentaciones. Gloria a Dios por ello. Leamos 1 de Juan 3, del 6 al 9. A primera vista parece confusos estos versículos o que no cuadran con la vida cristiana respecto al tema de pecado. Leamos 1 de Juan 3 del 6 al 9. A primera vista parece confuso o que no cuadran con la vida cristiana respecto al tema de pecado. Pero vamos a darles el sentido correcto y entonces encontraremos paz y alegría. Todo aquel que pertenece a Él no peca. ¿Quiere decir que cuando pecamos no pertenecemos a Dios? No, más bien, nosotros decidimos no pertenecer a Dios en el momento en que nos soltamos de su mano para pecar. Por ejemplo, tomar alcohol o etcétera. No peca en ese momento. Una cosa es ser pecador habitual y otra ser un cristiano que cae en una tentación y peca. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quiere decir que como somos pecadores somos del diablo? ¿O más bien estamos a favor del diablo cuando pecamos? Somos en ese momento. Por ejemplo, Pedro, cuando negó a Jesús. El que pertenece a Él, o sea, a Dios, no peca, nunca peca, o peca porque no pertenece a Dios. O más bien se refiere a que no es un pecador habitual, sino un cristiano que cae y se levanta. Existen pecadores que practican el pecado todo el tiempo y en todo lugar, ¿no? Y además se jactan de ello.
Todo el que es nacido de Dios no peca. Esto se refiere quizá al cristiano sincero que lucha por ser obediente, permitiendo la mayor parte del tiempo que Cristo viva en su corazón, ora por ello. No practica el pecado habitualmente, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo guía su vida y la tendencia al mal ha desaparecido. Dios ha puesto en él su naturaleza divina y no puede pecar habitualmente. ¿Quién quiere pecar en su presencia? Pecamos cuando nos descuidamos, cuando nos soltamos de la mano de Dios, porque es nacido de Dios. Ahora la luz divina resplandece dentro de él. Ahora es hijo de Dios y su bautismo es un nuevo nacimiento. Dios nos concede ahora dos regalos de su gracia para estar preparados para su regreso. La gracia perdonadora nos asegura que la vida anterior de ofensas quedan borradas. Y si cayéramos de nuevo, Él es nuestro intercesor para perdonarnos nuevamente. Ahora, la gracia para vencer es la habilidad para ir creciendo en santidad hasta alcanzar un carácter semejante al suyo. ¿Apreciamos la gracia perdonadora? Sin ella ya estaríamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Te gusta el regalo de la gracia perdonadora? Todos queremos más de ella, porque nos permite la redundancia cíclica en el tema del pecado. La redundancia cíclica consiste en pecar, arrepentirnos, pedir perdón y volver a pecar de manera sucesiva. El otro regalo es la gracia suficiente para vencer el pecado. Esto es más serio de lo que parece, pues esta gracia implica también cambios en el estilo de vida, reformas y renovación espiritual. Implica también algunos sacrificios en los hábitos, sacrificios en algunos gustos superfluos e inútiles. Y también significa hacer esfuerzos constantes en el crecimiento cristiano. ¿Estaríamos dispuestos a ello para hacernos dignos de esta gracia, a pagar el precio de la santidad? ¿O preferimos ser cristianos intermitentes, sin compromisos reales para vencer el pecado? Los dos regalos son increíbles, tanto la gracia perdonadora como la gracia para vencer el pecado. Pero en la perspectiva eterna, es preferible optar por la gracia para vencer. Porque la gracia perdonadora se va a terminar. Cuando termine el tiempo de gracia, no habrá intercesor entre los pecadores y Dios ofendido. Y el santo será más santo, y el justo practicará más la justicia.
La gracia perdonadora servía como sostén hasta ya no necesitarla más, porque los santos habrán vencido. Jesús sale del lugar santísimo para prepararse para venir a la tierra por los vencedores. Recordemos que Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. La obra de Cristo no terminó en el Calvario. Más bien, el Calvario fue una faceta cumplida dentro del plan de salvación. La resurrección, su ascenso al lugar santo, el juicio expiatorio, todas son partes cumplidas hasta el presente. Cuando la última generación ya no peque, se desenmascarará al enemigo y entonces fluirán los eventos que están ahora detenidos. Gracias por estas promesas.